Todo el capítulo de Juan 9 son 41 versículos. Rápido, unas 3 horas que hagamos ahorita. Entonces, si me acompañas, vamos a leer Juan 9 desde donde empieza hasta donde termina. Entonces dice el versículo 1: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: Yo soy. Entonces le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: Ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui y me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo: No lo sé. Llevaron entre los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: Me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿Qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, le respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él. Ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: Ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: Ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: Tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: Pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: Tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: Pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: Creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Muy bien. En la película del Señor de los Anillos, que espero que todos hayan visto, en la película del Señor de los Anillos hay un personaje al que conocemos como Gollum, ¿sí? Y Gollum es un personaje que era un hombre normal, como todos nosotros, pero de repente encuentra un anillo. Y entonces este hombre, a fin de tener ese anillo, mata a su hermano, abandona su humanidad, porque cuando tú y yo encontramos a Gollum por primera vez, no parece un hombre, parece cualquier cosa menos
un hombre y no vive como un hombre y no come como un hombre y no habla como un hombre. Entonces mata a su hermano, abandona su humanidad, intenta matar una y otra vez a Frodo, que lo trata bien, intenta engañar una y otra vez a Sam, que está con él. ¿Sí? Y cada vez que Gollum se refiere al anillo, los que sí han visto la película, ¿te acuerdas cómo llama Gollum al anillo? Mi precioso, mi precioso. Entonces Gollum encontró un tesoro, su precioso, el anillo. Y para Gollum tener ese anillo es lo máximo, ¿sí? Vale la pena matar, engañar, robar, abandonar su misma humanidad con tal de tener ese anillo. Y entonces en esta sección de la fiesta de los tabernáculos, que con esto cierra la sección de la fiesta de los tabernáculos, encontramos a un hombre que viene a Cristo y encuentra un tesoro, ¿sí? Y hay tres cosas que me gustaría enfatizar, o tres formas en que me gustaría avanzar en este lugar, ¿no? Primero, el encuentro. Segundo, la pérdida. Y tercero, el tesoro. ¿Sí? Primero el encuentro, segundo la pérdida y tercero el tesoro. Entonces, en primer lugar, tenemos el encuentro. No sabemos exactamente en qué momento sucede esto. ¿Sí? En el capítulo anterior estábamos viendo que Jesús hablaba con los judíos y de repente ya estamos aquí, va caminando y ve a un hombre. Y no sabemos exactamente en qué momento está sucediendo, pero Jesús conecta lo que está sucediendo aquí con sus palabras del capítulo anterior. En el capítulo 8, ¿te acuerdas que Jesús dice, yo soy la luz del mundo? Y aquí lo repite, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y entonces está conectando, ¿sí? Y entonces todo lo que Jesús dijo antes en el capítulo 8, todo el discurso que estuvimos leyendo y estudiando, ahora Jesús lo ejemplifica. Es decir, el capítulo 9, Jesús está moviendo de la teoría a la práctica. El capítulo 8 es teoría, el capítulo 9 es práctica. Todo lo que dije en el capítulo 8, así se ve. Y entonces mientras va caminando, Jesús encuentra a un hombre que describe la Biblia como ciego de nacimiento. ¿Sí? Ahora no me voy a detener porque estuvimos hablando de esto en Juan 5, ¿sí? Pero otra vez los discípulos hacen la pregunta, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ahora, en el pensamiento judío había algo que no entiendo yo muy bien todavía, pero se creía que los niños podían pecar en la matriz. O sea, literalmente podían cometer acciones de pecado en la matriz. ¿Sí? Y el ejemplo que utilizaban era Esaú y Jacob. ¿Sí? Entonces era como, ¿viste? Ahí hay pecado en la matriz. Y entonces, por eso los discípulos preguntan, ¿quién pecó? A lo mejor pecaron sus papás y por eso nació ciego. O a lo mejor pecó él en la matriz y por eso nació ciego. ¿Sí? Ya lo estuvimos hablando y dijimos que la enfermedad de manera general es consecuencia del pecado. Pero, por lo general, es erróneo afirmar que el sufrimiento personal es consecuencia del pecado personal. ¿Sí? No podemos hacer esa conexión directa, la Biblia no nos lo permite. Digo por lo general porque también, como habíamos dicho antes, hay ocasiones en las que sí. Si fumas todo el tiempo y de repente tienes cáncer de pulmones, ¿puedes conectar el pecado con la enfermedad? Pues sí, o sea, evidentemente la puedes conectar. ¿Sí? Si no me ejercito y como mal y luego de repente termino con diabetes o hipertensión, ¿puedo conectar el pecado con la enfermedad? Sí, puedo hacer una conexión directa. Sí, pero no lo puedo hacer en todos los casos. Y en la mayoría de los casos es erróneo que tú y yo hagamos la pregunta que los discípulos hacen aquí. ¿Sí? Entonces Jesús inmediatamente rechaza, ¿sí?, esta idea y dice, no, ninguno de estos pecó, sino es para que las obras de Dios se muestren a través de él. Pero en realidad Juan está poniendo aquí a este discípulo no por esta cuestión de quién pecó, sino porque a este hombre, perdón, no por la cuestión de quién pecó, sino porque este hombre es un ejemplo de la condición de todos los hombres. Todos somos ciegos de nacimiento. Todos los hombres nacemos ciegos, todos. Y si te fijas, y esto me encanta de Juan, Juan es un artista de la escritura. Y si te fijas, Jesús es quien ve al hombre. Y Jesús es quien se acerca al hombre y ni siquiera le pregunta. ¿Te fijaste que ni siquiera le preguntó si quiere ser sano? Sí, yo no sé, me imagino que las calles estaban llenas de personas. Y yo creo que este hombre estaba pidiendo dinero. Si alguien se acerca, pues lo más común que pensarías tú es que pues te va a dar dinero, ¿no? Por eso se está acercando. Imagínate que estás ahí, no ves absolutamente nada y de repente lodo. ¿Qué hubieras pensado? Sí, sí, yo quiero que yo tal vez me hubiera enojado de primero. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué me...? ¿Sí? Sin embargo, Jesús
no pregunta, Jesús no pide permiso, Él simplemente llega y hace la obra, ¿sí? Y entonces, este es uno de estos ejemplos que nos muestra que la idea de que Dios es un caballero no se sostiene bíblicamente. Dios no pide permiso para hacer lo que Él quiere hacer, porque Él no es un caballero, Él es el rey. ¿Sí? Él puede hacer lo que Él quiera, de hecho, no solo puede, sino que hace lo que Él quiere, siempre. Y no necesita tu permiso, ni el mío. Entonces, el primer encuentro de Jesús con este hombre, ¿quién tiene la iniciativa? Jesús. Jesús toma la iniciativa y le pone lodo en los ojos y lo manda al estanque de Siloé. El hombre nunca ve a Jesús, ¿sí? Pero no solo le devuelve la vista y lo deja ahí que deambule y ande perdido, sino que al final del pasaje vemos que Jesús lo encuentra de nuevo, ¿sí? En el versículo 35 dice: y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: pues tú lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor. Entonces, todo, absolutamente todo lo que vive este hombre para venir a Cristo, la iniciativa en realidad parte de Jesús. Jesús toma la iniciativa en todo momento, ¿sí? El hombre no hace absolutamente nada, ¿sí? Nada. Entonces, todos los hombres necesitamos esta iniciativa divina. Si Dios no actuara para traernos a Él, seguiríamos ciegos y perdidos por el resto de nuestras vidas. Ciegos y perdidos. ¿Sí? En Efesios 2, versículos 4 y 5, Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, pudrirse. Eso es lo que un muerto puede hacer. Nada. ¿Sí? Y esa es la condición de todos los hombres. Todos los hombres estamos muertos en nuestros pecados. ¿Sí? Creer que tú y yo tenemos la capacidad de venir a Cristo por nosotros mismos, ¿sí? Es que se me hace que Pablo se equivocó. En vez de muerto quiso decir zombie. Sí, soy un zombie. Estás muerto. No hay nada que puedas hacer. Y el hecho de que todos los hombres necesitemos la iniciativa divina es esperanzador en al menos dos maneras. Primero, no sé si has escuchado cuando dicen, yo lo he escuchado bastante seguido y creo que yo alguna vez lo llegué a usar: es que ya les compartí, pero ellos no quieren. O ya les dije lo que la Biblia dice, pero ellos no quieren. O ya les expuse el evangelio, pero ellos no quieren. O está la situación, hemos conocido gente que está la situación fea, o sea, la situación de la casa, del matrimonio, está fea. Y tú dices: pero es que, mira, Dios dice que hagas esto y esto y esto. Y esas personas te escuchan, si bien te va, pero no hacen nada. Y entonces muchas veces decimos: pues que ya les dije lo que tienen que hacer, pero ellos no quieren. ¿Sí? Y entonces como si dijéramos: pues es que Dios sí los quiere ayudar, pero ellos no se dejan. Pero lo que vemos aquí es que no se tienen que dejar. Dios no necesita su permiso. Y eso es esperanzador. Es esperanzador porque si tú y yo estuviéramos hablando de una persona y necesitáramos que esa persona le diera permiso a Dios, estás perdido. Mejor ya no le hables. Mejor ya no le digas nada. Nadie, absolutamente nadie, por él mismo va a decir: sí, quiero que Dios sea mi Señor soberano y voy a morir a mí todos los días de mi vida y voy a cargar mi cruz y voy a vivir. Nadie lo va a hacer por él mismo. Todos necesitamos que Dios venga y nos ponga lodo en los ojos y podamos entonces ver. Y es esperanzador, porque si no depende de la persona a la que le estoy hablando y depende de Dios, ¿puede suceder? Totalmente puede suceder. Si depende de Dios, puede suceder. No importa qué tan dura se vea la persona, no importa qué tan perdida, hundida en su pecado, no importa, puede suceder. ¿Sí? Dios es el Rey. Y entonces esto nos da esperanza para seguir proclamando el evangelio, para seguir llamando a la iglesia, exhortando a la iglesia a regresar al evangelio, a caminar conforme a la palabra, ¿sí? A seguir animando a los que están a nuestro alrededor, porque no depende de nosotros, no depende de ellos, depende de Dios. Y en segundo lugar, es esperanzador porque podemos estar seguros que en medio del sufrimiento y de la tribulación, siempre es Dios quien toma la iniciativa.
No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que hay días en los que te levantas, no sé, tienes problemas, las cuentas, lo que tú quieras, y no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de ir a la iglesia si es un domingo. Simplemente no tienes ganas, es como, no quiero, o sea, no quiero nada. Y muchas veces como el salmista, ¿no? ¿De qué me ha servido? ¿De qué me ha servido guardarme limpio? ¿De qué me ha servido cuidar mis manos, cuidar mis caminos? Si aquí estoy sufriendo y allá están los pecadores gordos, sin dolores, o sea... Pero, como no depende de que yo vaya y busque a Dios, sino que siempre es el quien viene y me encuentra, entonces tengo esperanza. No importa que yo me sienta así, yo puedo ir y le puedo decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues no quiero, o sea, la verdad no quiero, ni quiero orar, ni quiero platicar contigo, la verdad, porque ahorita ni ganas tengo, o sea, ni quiero ir a la iglesia, ni quiero leer la Biblia, no quiero. Y Dios no va a decir, pues chulo si querías. Dios no dice eso. Dios sabe que somos hombres y que nos duele, y Él toma la iniciativa y Él obra en nosotros. Entonces, en medio del sufrimiento y del dolor, saber que Dios es el que toma siempre la iniciativa es lo más esperanzador. Él siempre está ahí. Entonces, en la primera parte lo que vemos es que el encuentro entre Dios y los hombres antes de Cristo, es decir, el primer encuentro, cuando tú y yo no conocemos a Cristo, ¿quién toma la iniciativa? Dios. Cristo toma la iniciativa, Él viene a nosotros. Pero una vez que estamos en Cristo, una vez que nuestros ojos se han abierto, ¿quién toma la iniciativa de encontrarse con nosotros una y otra vez? Dios. No somos tú y yo. Muchas veces hablamos es que hay que orar más para encontrarse más con Dios, y tomamos la oración como algo que yo hago y que yo... Olvídalo. La oración, como lo vimos, es producida por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién está tomando la iniciativa? El Espíritu Santo, Dios. Y qué esperanza, ¿no? Que no depende de nosotros. Que Él es el que se acerca, y Él es el que nos atrae, y Él es el que hace todo. Qué esperanzador. Entonces el primer punto es el encuentro. El encuentro siempre es de parte de Dios, que se acerca a nosotros y nos atrae. En segundo lugar, me gustaría que notáramos la pérdida. Este pasaje, generalmente cuando lo abordamos, nos centramos mucho en este pedacito de una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y entonces hablamos de lo que Dios puede hacer en nosotros y de cómo Dios quiere traer bendición y de cómo... Y en cierta forma está bien. Pero nos perdemos a lo que está sucediendo en esta narrativa y que creo que es muy importante. Juan, ¿te acuerdas que Juan dice, si quisiéramos escribir todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían? Entonces Juan está seleccionando específicamente los milagros, específicamente porque cree que pueden enseñarnos algo que es clave. Y entonces me gustaría que otra vez usáramos nuestra imaginación. ¿Te imaginas lo que sería no poder ver el rostro de las personas a las que amas? O sea, nunca haberlos visto, nunca haber visto la cara de la gente que está a tu alrededor, de tu papá, de tu mamá. Me gustan mucho los videos, no sé si lo has visto en internet, de los niños chiquititos que les ponen lentes y que por primera vez ven a su mamá. Y o sea, es así como que el niño está acá distraído, de repente le ponen los lentes, la mamá le habla y el niño voltea y así como... Y o sea, es como, no sé, su cara es... ¡Wow! Es mi mamá, o sea, no más, así se ve, ¡wow! Y es, no sé, me gusta mucho. Y yo creo que este hombre experimentó algo similar, ¿sí? Y me imagino que después de que va al estanque de Siloé y se lava no sé, yo no, o sea, ¿cuántos de tus pies alguien te echó lodo con baba? O sea, no sé, y te dicen, vete a lavar el estanque de Siloé, y tú vas al estanque de Siloé y te estás lavando. No sé qué estaba este hombre esperando que sucediera, pero de repente terminas de lavarte con el lodo, abres los ojos y puedes ver. Es así como... Y yo me imagino que regresó a su vecindario y era como, no puede ser, tú eres Juan, y tú eres Lupita, y ese es el Firulais, y no, wow. Y yo creo que su expresión era tanta que toda la gente empieza a verlo y dice, ay, es el hombre que nació ciego. Sí, míralo, así es. Y es tanto el impacto que nos dicen, no, ¿has escuchado de los doppelgangers? Ese seguro es un doppelganger. No puede ser el hombre que nació ciego. ¿Quién le va a restaurar la vista? O sea, seguramente es un compa que nomás se parece muchísimo, pero no es el mismo. Y él dice, yo soy el que nací ciego, aquí estoy.
Y bueno, aquí en esto, no es el punto en este momento, pero hay una lección. Nos estamos distinguiendo de tal forma que la gente a nuestro alrededor se asombre de la obra de Dios en nosotros. ¿Sí? O sea, este hombre no pasó desapercibido. De hecho, atrajo la atención de todos. ¿Sí? No sé, te digo otra vez, no sé qué estaba haciendo, pero sea lo que sea que estuviera haciendo, todo el mundo dijo, es él. O sea, es el mismo. Y creo que eso es algo que debería distinguirnos a ti y a mí. ¿Sí? Está haciendo en la obra de Dios algo que la gente voltee y diga, ¿se puede vivir así? Una persona puede vivir así. O sea, ¿qué es lo que esta persona tiene? Que está feliz, que está gozosa, que aun cuando está triste sigue gozosa. Es como contrario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esta persona? Entonces la pregunta ahí es, ¿los estamos distinguiendo? Pero ese no es el punto. Entonces los vecinos comienzan a interrogar, ¿no? ¿Pero qué pasó? Cuente, Betty, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿No? Y el hombre empieza a contar, no, pues yo estaba ahí, me pusieron lodo y luego me dijo, ve al estanque y me lavé. Y entonces los vecinos dicen, no puede ser, este es un milagro, o sea, alguien hizo un milagro. Y entonces lo llevan ante las autoridades. Es decir, queremos una opinión calificada, ¿verdad? Hay que llevarlo con los que le saben a las cosas de Dios. Y lo llevan con los judíos, lo llevan con los fariseos. Y es en este momento cuando Juan introduce una nota. Y en el versículo 14 dice, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Y todos vamos así como, no, de nuevo. ¿Por qué? Porque ya ha pasado, ¿sí? Y Juan lo está haciendo a propósito, ¿sí? Me acuerdo aquí para los que vieron Kenan y Kel, oh no, ahí vamos. Y entonces aquí comienza el interrogatorio por parte de las autoridades, ¿sí? Y comienzan también las pérdidas del hombre, ¿sí? Entonces primero, si te fijas, el hombre se enemista con las autoridades religiosas. No sé por qué Juan no le pone un nombre a este hombre, porque la verdad a mí me cae bien. A mí me cayó bien cuando lo leí. El hombre se da cuenta de que estas autoridades no tienen ninguna intención en realidad de ser justos con Jesús. Y ya tomaron su decisión. Jesús es pecador. Y entonces él dice, pues ¿para qué me estás preguntando tanto? Es que se me hace que tú también quieres ser su discípulo, ¿verdad? Y el hombre está siendo sarcástico, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el hombre se enemista con las autoridades del lugar. En segundo, si te recuerdas, los papás del hombre son traídos y también le preguntan, ¿sí? Porque los fariseos dicen, los judíos, esto no puede ser, ¿sí? Si es un pecador, no pudo haber hecho lo que este hombre dice que hizo. Entonces seguramente este no era ciego de nacimiento, nos está mintiendo, ¿sí? Y entonces traen a los papás y los papás dicen, sí era ciego de nacimiento. Pero cuando le preguntan a los papás, ¿y cómo recobró la vista? ¿Qué dicen los papás? Pues pregúntele a él. Sí, o sea, él ya está mayorcito, él sabrá contestar. Entonces, en segundo lugar, los papás abandonan a este hombre, ¿sí? Abandonan al hombre, porque lo dejan a su suerte. Y Juan nos dice que es por temor, ¿sí? Los papás del hombre no contestan porque tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga, ¿sí? Finalmente, permítame. Después de ser interrogado una y otra vez respecto a lo mismo, el hombre dice, ¿sabes qué? O sea, ya, ¿sí? Versículo 32, el hombre dice, desde el principio jamás he oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Hazle como quieras, ¿sí? O sea, el milagro sucedió y solo puede ser porque vino de parte de Dios. Arréglate como quieras. Y entonces, ante esta respuesta, las autoridades lo expulsan de la sinagoga, ¿sí? Acuérdate que la sinagoga era como ¿qué diremos? La iglesia local, por así decirlo. No es lo mismo sinagoga que templo, ¿ok? Templo Jerusalén, pero cada lugar alrededor de ahí tenía una sinagoga que era como tu iglesia local, tu parroquia, ¿no? Sería lo equivalente en nuestro contexto, ¿sí? Entonces, en resumen, tú y yo podemos decir que este hombre, en su primer encuentro con Jesús, porque acuérdate, todavía ni siquiera lo ha visto cara a cara, ¿sí? Simplemente lo que experimentó fue la obra de Dios en su vida, pero todavía no ha visto a Jesús. Sin embargo, en su primer encuentro con Jesús, a este hombre ya le costó, ya perdió favor
y reputación. Las autoridades ya están enemistadas con él, ¿sí? Y seguramente de ahora en adelante va a ser conocido como el que se les puso al brinco, el hombre nacido en pecado, el mentiroso, ¿sí? El hereje, porque estaba afirmando que Jesús venía de Dios. Entonces ya perdió favor y reputación. En segundo lugar, perdió relaciones, porque sus papás tuvieron más miedo de las autoridades que amor para protegerlo, ¿sí? No lo defendieron, no metieron las manos, dijeron, pues, así que cada quien lo suyo, ¿verdad? Y en tercer lugar, el hombre ya perdió parte de su forma de vida. Porque acuérdate que la cultura judía, mucho de mi día a día, mucho de mi vida giraba en torno a la sinagoga, ¿sí? Mucho giraba en torno a eso, y el hombre ya está expulsado, quiere decir excomunicado, excomulgado, es decir, prohibido entrar, ¿sí? Tenías prohibido entrar a la sinagoga. Entonces el hombre en su primer encuentro ya tuvo que perder todas estas cosas. Aun cuando en este momento el hombre todavía no entendía muy bien quién era Jesús, porque te acuerdas que le preguntan quién es, ¿tú qué dices? Y él contesta, es un profeta. El hombre todavía no entiende muy bien quién es Jesús, pero sabe que vivió algo que viene de parte de Dios, y por tanto no está dispuesto a decir, no, pues a lo mejor sí es pecador, pero él mantiene la verdad. Sí, esta expresión que encontramos aquí en el versículo 24 dice, da gloria a Dios. En realidad es un jura delante de Dios. Da gloria a Dios quiere decir jura delante de Dios. O sea, lo que las autoridades le están diciendo es, ya dinos la verdad y dinos delante de Dios, ¿sí? ¿Y el hombre qué hace? Mantiene su versión. Pues esto es lo que me pasó. No puedo decir otra cosa, ¿sí? Bonhoeffer decía, la gracia costosa es el tesoro escondido en el campo por el cual el hombre va y vende todo lo que tiene. Es la perla de gran precio por la cual el mercader vende todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el cual el hombre se arranca el ojo que le hace tropezar. Es el llamado de Jesús ante el cual el discípulo abandona sus redes y le sigue. La gracia costosa es costosa porque le cuesta al hombre toda su vida. Y es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera. Es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Por precio fuisteis comprados. Y lo que costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. La gracia es costosa. Este hombre en el primer encuentro con Jesús pierde ahora sí que todo lo que define su vida. Pierde su relación con las autoridades, pierde su relación con su familia y pierde su relación con aquello que dictaba su norma de vida. Toda su vida en este momento ya dio un giro de 180. Toda su vida ya cambió por completo. Entonces la pregunta es, ¿qué te ha costado la gracia a ti? ¿Qué has abandonado tú? ¿Qué hemos abandonado nosotros por seguir a Cristo? Todavía más puedes traerla al presente. ¿Qué te está llamando a abandonar en este momento? ¿Qué es lo que la gracia en este momento te está diciendo? Déjalo. Abandónalo. Porque la gracia cuesta. Y si la gracia no te ha costado nada, entonces no has encontrado la gracia. Si la gracia no te ha costado nada, entonces no la has encontrado realmente. La gracia cuesta. Sí. Y esto nos lleva a nuestro último punto. El hombre es un ejemplo de fe genuina que transforma la vida y va en crecimiento. Sí, el hombre es un ejemplo de fe genuina que transforma la vida y va en crecimiento. Al principio, sin entender muy bien quién Jesús es, pero sabiendo que ha experimentado una obra de parte de Dios, el hombre está dispuesto a perderlo todo. Pero más adelante, cuando Jesús se revela como el Hijo del Hombre, el hombre que antes era ciego, ahora le adora. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que entender que esta parte de le adora implica que el hombre le reconoce como Dios mismo. ¿Sí? Siendo judío, los judíos solo adoraban a Dios. ¿Sí? No se le rendía adoración absolutamente a nadie más. Entonces el hecho de que el hombre le adore, le está diciendo, tú eres Dios. Y hay una dinámica muy interesante que en español se pierde totalmente,
Pero en los versículos 36 dice, él le respondió, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Ese Señor que está ahí es un Señor como el que tú y yo usamos. El Señor Sánchez, disculpe Señor, buenas tardes, ¿cómo está Señor? Entonces es un título nada más de respeto, ¿sí? Don. Pero luego dice, Jesús le dijo, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo ese es. Él entonces dijo, creo Señor. Ese segundo Señor que está ahí, ese es diferente. Y eso implica, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Entonces el hombre se mueve de, es un profeta, a, es Dios mismo. Y aparte, es mi Señor, Él es mi dueño. Otra vez, en esta historia nos centramos en la parte de, yo antes era ciego, pero ahora veo. Y hablamos de nosotros, ¿no? Y es lo que dice John Newton en su canción de Sublime Gracia. ¿Sí? Antes era ciego, ahora veo. Y la pregunta es, ¿qué vemos? Cuando nuestros ojos son abiertos, ¿qué es aquello que contemplamos? Los ojos de este hombre fueron abiertos para ver, en palabras de Pablo, la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y contemplar esta gloria se convierte en el tesoro del hombre. Y se debería convertir también en tu tesoro y en mi tesoro. Contemplar la gloria de Dios en el rostro de Cristo debería ser nuestro tesoro, por el cual vale perderlo todo. ¿Te acuerdas que empezamos la sesión con un ejemplo de Gollum? Y vi sus caras así como de, ¿qué tiene que ver Gollum con esto? Gollum estuvo dispuesto a perderlo absolutamente todo por aquello que él llamaba mi precioso. Cuando tú y yo vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo, ese es el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo. Y esto nos muestra dos cosas. Primero, nos muestra que atesorar a Cristo afecta todo en nuestras vidas. Atesorar a Cristo afecta todo en nuestras vidas. Ya habíamos visto otro hombre, ¿te acuerdas del otro hombre que también fue sanado en sábado? Que era, en palabras de Juan, un lisiado. No sabemos exactamente cuál era su problema, sabemos que estaba lisiado de alguna forma muy débil. Y ese hombre y este hombre ciego se colocan como opuestos, ¿sí? Aunque ambos experimentaron de primera mano la obra de Dios, ¿sí? La gloria de Dios en Cristo, solo uno de los dos realmente vio la gloria. Solo uno de los dos realmente atesoró a Cristo. Ver la gloria de Dios, atesorar a Cristo, va a afectar, primero, son algunos ejemplos nada más, nuestra relación con el dinero. Nuestra relación con el dinero. Vamos a convertirnos en personas tan generosas que los demás se van a asombrar de cuánto damos. ¿Por qué? Porque mi tesoro no son las riquezas. Las riquezas ni siquiera me dan seguridad. Escuchaba la historia de dos muchachas que fueron a la escuela, a un seminario bíblico, y deciden que quieren ser misioneras. Entonces van a casa con sus papás para decirles, ¿sabes qué, papá? Quiero ser misionera, son hermanas. Y el papá le dice, bueno, está bien, pero primero estudia una carrera y obtén una maestría para que tengas algo de seguridad, para que si aquello no funciona, pues ya puedas estudiar y tengas como esto seguro, ¿no? Y entonces vienen con el pastor y le dicen, ¿sabes qué? Pues queremos ser misioneras y nuestro papá nos dijo esto y esto y esto, ¿sí? Y el pastor dice, bueno, pues déjenme platicar con su papá. Porque al final de la vida, todos vamos a caer en el mismo lugar, en el juicio. Y si crees que una carrera, una maestría, dinero, te van a dar seguridad para eso, estás perdido. Nuestra seguridad no viene de lo que tenemos, sino viene de nuestro tesoro que es Cristo. Y entonces podemos dar generosamente. En segundo lugar, va a afectar mi valor, mi sentido del valor propio, lo que la cultura llama autoestima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Evangelio me hace humilde y seguro de mí mismo. Y eso implica que puedo ser asertivo, decir las cosas como son, y al mismo tiempo humilde, amoroso, considerándome a mí mismo, sabiendo que yo también puedo caer. Y me permite viviendo para otros. ¿Sí?
Me permite salir de mi área de confort y extenderme para alcanzar a otros. Como dice Pablo, a los judíos me dice como judío, a los gentiles como gentil, al que está sin ley como sin ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi sentido del valor no viene de lo que hago, de lo que tengo, de lo que logro. Viene de que tengo un tesoro y este tesoro me ha sido dado por Dios. Él es quien ha abierto mis ojos. En tercer lugar, va a transformar mis relaciones. En nuestra cultura hablamos acerca de las relaciones tóxicas y decimos, si no te suma, te resta. ¿Y qué haces con las relaciones que te restan? Según nuestra cultura le das cuello. Pero, ¿qué pasaría si tienes relaciones que te restan, pero tienes un tesoro tan grande que no importa cuánto te reste, nunca se acaba? Tienes un tesoro tan inmenso que no importa cuánto te esté quitando, tu tesoro nunca baja, nunca disminuye. Entonces, atesorar a Cristo transforma nuestras relaciones. Puedo vivir constantemente dando. Puedo vivir constantemente dando. Y en cuarto lugar, atesorar a Cristo afecta mis anhelos. ¿Por qué? Porque en Cristo encuentro satisfacción real. Lo que ahora quiero es lo que Dios quiere. Ya no intento satisfacerme con una carrera, con un título, teniendo dinero, viviendo en la colonia más padre, teniendo el carro más chido, siendo el más guapo y musculoso, o la más bonita, o teniendo la ropa más chico. No importa. Eso no importa. Tengo un tesoro que nadie me puede quitar. Y entonces, mis anhelos han sido satisfechos totalmente en Cristo. Lo único que me queda es querer lo que Él quiere, porque yo ya encontré todo lo que quiero y necesito. Voy a empezar a creer que otros vengan al Evangelio, que la gloria de Dios se extienda sobre la faz de la tierra. Voy a querer que su nombre sea honrado y alabado. Voy a querer que la iglesia crezca y madure, etcétera, etcétera. La pregunta aquí para ti, para mí es, ¿qué quiere Dios? Si tuvieras que hacer una lista de cosas que Dios quiere, ¿qué quiere? Y entonces esas son las cosas sobre las que tú y yo caminamos, porque todo lo demás ya lo hemos encontrado en Él. Pero te dije que este hombre se presenta entre nosotros como un ejemplo de dos formas en que atesorar a Cristo transforma nuestras vidas. Entonces la primera es esta, transforma por completo nuestras vidas. Pero en segundo lugar, el hombre también nos muestra que atesorar a Cristo o ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo es un proceso que va aumentando, va creciendo. El hombre muestra un entendimiento que crece, ¿cierto? Y entonces tú y yo crecemos al redimir el tiempo. Crecemos al leer la palabra, al meditar en la palabra, al conversar con otros creyentes para ser edificados. Mientras tú y yo estamos haciendo esto y estamos profundizando en quién es Dios y en las riquezas de Cristo, entonces crecemos en contemplar y atesorar a Cristo. Crecemos en atesorar a Cristo cuando vivimos continuamente contemplando la gloria de Dios en absolutamente todo. En absolutamente todo. Calvino llamaba al mundo creado, el teatro de la gloria de Dios. Y esta es una idea que creo que tú y yo hemos perdido, pero que todas las personas que puedas pensar que son teólogos reconocidos mantenían. Y era cuando tú sales al mundo y ves los árboles, y ves las personas, y ves las plantas, y los pajaritos, y los animales, y todo eso muestra la gloria de Dios. Dios lo hizo. Y entonces cuando tú y yo salimos al mundo y empezamos a contemplarlo de esa manera, porque a veces estamos en el mundo, pero lo único que vemos es tráfico, smog, humo, semáforos, tránsito, dale más despacito, ya voy tarde, tengo hambre. Pero cuando salgo al mundo y digo, el mundo es el teatro de la gloria de Dios, es el escenario, entonces lo voy a poder empezar a ver diferente. Steve DeWitt dice, no comas pie como un ateo. Y esta frase me llamó mucho la atención. No comas pie como un ateo. Y es, ¿qué? ¿Cómo come pie un ateo? Pero en realidad la pregunta sería al revés. ¿Cómo debería comer pie alguien que ha contemplado la gloria de Dios? ¿Cómo lo deberías de comer? Pues agarras tu pedazo de pie, contenedor, con las manos, ¿no? Y lo comes y dices, wow, o sea,
Dios me dio papilas gustativas, dio la capacidad y la inteligencia para hacer pan. No sé quién se le ocurrió, no sé quién fue el primero en inventar el pan, pero se rifó. ¿Sí? Dios dio la capacidad de crear estos sabores y que yo los pueda disfrutar. ¿Sí? Porque Dios no come. ¿Él necesita experimentar sabores? No. Entonces todos los sabores que experimentamos, ¿para quién son? Para nosotros. Y es una forma que Dios está diciendo, ahí está mi bondad. Ahí está, incluso eso te lo estoy dando. Y entonces la pregunta obviamente se convierte en, ¿cómo comes pan? ¿Sí? En todo lo que hacemos debemos agradecer a Dios, debemos contemplar a Dios. Si comemos, demos gracias a Dios por los sabores, por su bondad, ¿sí? Por la capacidad de comer, por la provisión. Si trabajamos o estudiamos, demos gracias a Dios por la capacidad para hacerlo, por la oportunidad de compartir el Evangelio y de vivir como embajadores de Dios en medio de este mundo. Por los primeros avances científicos aparecieron en el mundo porque la gente creía que Dios había hecho el mundo de tal forma que tú y yo podíamos entenderlo. Los primeros científicos, los científicos más reconocidos que tú puedas pensar, la mayoría eran cristianos. Y eran cristianos que decían, si Dios hizo el mundo, implica que yo puedo entenderlo, porque Dios no es una fuerza de la teoría, Dios es una persona. Y por lo tanto debe haber una lógica en la forma en que el mundo funciona. Y eso era lo que los impulsaba a buscar cómo funcionaba. ¿Sí? Y entonces para estas personas, descifrar la forma en que el mundo funcionaba era simplemente otra forma de ver la gloria de Dios. ¡Wow! Dios hizo esto y funciona de esta manera. ¡Wow! ¿Cómo vemos tú y yo las matemáticas? ¿Cómo ves la ciencia? ¿Cómo ves el español? ¿Cómo lo ves? Me voló la cabeza para el fin de ciclo que me tocó compartir. Ya lo había leído, pero como que nunca lo había... Que nuestra cultura en general divide todas las historias en 4 partes, que las expuse este día. ¿No te acuerdas cuáles eran? Planteamiento, nudo, clímax y desenlace. ¿Sí? Y entonces tú dirías, mira, la Biblia cuadra súper bien. Pero no, es al revés. Es que ese es el diseño de la historia de Dios. Y entonces todas las historias que tú y yo creamos imitan ese diseño. Todas las historias que tú y yo creamos las metemos en esa misma cajita. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios hizo la historia. Y entonces incluso cuando lees una historia puedes decir, wow. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lee un libro un cristiano? ¿Sí? ¿Cómo come un cristiano? ¿Cómo duerme? ¿Cómo hace ejercicio? ¿Cómo? Si dormimos, si corremos, si descansamos, todo. Debemos de hacerlo conscientes de que estamos en la presencia del Rey. Porque ahí es donde todos los hombres están. Pero tú y yo hemos sido traídos como hijos. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Y la pregunta central es, ¿han sido abiertos tus ojos para ver la gloria de Dios? ¿Es nuestro tesoro Cristo mismo? Esta es una pregunta muy importante. Porque el capítulo cierra con unas palabras de Jesús que son bastante duras. El versículo 41 dice, Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Y entonces Jesús pone delante de nosotros 2 opciones. Solo hay 2 opciones para todos los hombres. Uno, o reconocemos que somos ciegos y decimos, soy ciego, no puedo ver. Estoy hundido en mi pecado. Y aún yo sé que muchos de los que estamos aquí, espero que todos, hayamos visto la gloria de Dios en el rostro de Cristo y lo estemos atesorando. Pero aún cuando ya hemos visto la gloria de Dios, muchas veces no atesoramos a Cristo en todas las cosas. Muchas veces tenemos otros tesoritos y no nos damos cuenta que los levantamos como ídolos. ¿Qué debemos hacer? Decir, soy ciego, no alcanzo a ver, Dios. ¿Cómo tú puedes satisfacer esta área de mi vida? No logro entender. Pero ayúdame. Porque finalmente la iniciativa viene de Él. Ayúdame a entender cómo tú satisfaces absolutamente todo lo que yo quiero. Todo lo que yo necesito y lo transformas. ¿Sí? Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces nuestro pecado es quitado. ¿Sí? Somos vestidos de Cristo mismo.
y somos justificados delante de Dios. Pero Jesús pone otra opción, y la segunda opción es que tú y yo afirmemos que vemos. Afirmamos que vemos cuando decimos, no necesito a Cristo, no soy tan malo, soy bueno. Poleo con gente buena, soy bueno, me porto bien, hay gente más mala, yo no necesito eso del cristianismo, no necesito. Pero también hacemos lo mismo tú y yo que estamos en Cristo. Cuando decimos, tengo razón, la iglesia viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que como que estás regándola aquí. Y yo digo, pues esa es tu opinión. ¿Qué estoy diciendo? Yo veo, no necesito que me ayudes. Y cuando decimos vemos, entonces Cristo dice, tu pecado permanece. Y junto con el pecado que permanece también la condenación. Solo hay estas dos opciones. Y entonces la pregunta esencial, la pregunta fundamental de todos los hombres, tuya y mía también es, ¿han sido abiertos nuestros ojos? ¿Realmente Cristo es nuestro mayor tesoro? En el primer sentido, es decir, ¿has reconocido que eres pecador y necesitas a Cristo como tu Salvador? Y en el segundo sentido, ¿sí? ¿Realmente estás atesorando a Cristo en absolutamente todo? De manera que puedas morir. Ese es el punto, ¿no? Dijimos, el tesoro es aquello por lo que vale la pena dejarlo todo. Y no me refiero a morir. Muchas veces decimos, había una canción que nunca me gustó, pero decía, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida. Y decía, pero es que, ¿cuánto te costó tu vida? Nada. Tu vida no te costó nada. Ahora canta, te amo más que mi orgullo, o te amo más que mi reputación, o te amo más que mi dinero, o te amo más que hacer lo que yo quiero. Ahí sí duele, ahí sí cala. Realmente Cristo es nuestro mayor tesoro, por el cual estamos dispuestos a dejarlo todo. Sí, tus ojos hoy han sido abiertos y puedes ver tu pecado. Clama a Él. Aquí se nos presenta un ciego al que Jesús llega, ¿sí? Pero por ahí hay en la Biblia otro ciego, que no sé si te acuerdas, que grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no es que la iniciativa estuviera en este hombre tampoco. Finalmente Jesús vino. Eso es lo único que le da la oportunidad al hombre de gritarle. Y es lo mismo que está pasando hoy. La palabra de Dios está siendo expuesta. Y por tanto es una oportunidad para que tú y yo clamemos. No veo, no alcanzo a ver. Estoy ciego y lo que le sigue. Ayúdame. Y entonces sí, puedes reconocer tu pecado hoy. Este es el momento perfecto para clamar a Dios. Que nuestra mirada se fije en su gloria. Si nuestra mirada no se fija en su gloria, nuestro pecado permanece. Si ya hemos venido a Cristo, ¿sí? Tú y yo debemos de salir de aquí con la mirada puesta en su gloria. Es decir, mañana, al rato, el pasado mañana, cuando salgas al mundo y vayas en tu carro, ¿qué vas a contemplar? La gloria de Dios. La gloria de Dios en el cielo inmenso, en las nubes, en la gente, en las frutas, en el café que te tomas, en el agua. ¿Sí? Simplemente puedes ver la gloria de Dios en tu cuerpo. Qué cosa tan maravillosa y tan increíble es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué vas a contemplar? Si ya has venido a Cristo, lo que sigue es que en todo lo que tú y yo hagamos, debemos de contemplar la gloria de Dios. ¿Sí? Incluso en medio del sufrimiento. Porque incluso en medio del sufrimiento la gloria de Dios está ahí. Incluso el sufrimiento muestra su gloria. Y nos apunta todavía más lejos. ¿A dónde? Al lugar en donde ya no va a haber sufrimiento. En donde ya no va a haber dolor. En donde ya no vamos a llorar. Y donde nos vamos a reencontrar con todos aquellos que durmieron. Y sobre todo nos vamos a encontrar con Cristo. Y vamos a habitar en su presencia. Entonces, la premisa es, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es realmente lo que estás atesorando? ¿Qué es lo que tus ojos contemplan? ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque eso va a definir cómo vivimos.